hace aproximadamente un mes tuvimos un avance de lo que fue la encuesta nacional de inmigrantes, pero ayer se hizo una presentación ya final, mucho más formal. Para conversar sobre este y otros temas nos acompaña Gianluca Gripa, que es el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, y el amigo Frank Cáceres, que es el director del Departamento de Censos y Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística. Gracias por acompañarnos. Buenas nuevas en esta cuestión formal, pero antes de buenas nuevas me gustaría que empezáramos un poco señalando la metodología, los alcances que tuvo esa encuesta, porque se habla que casi en vez de una encuesta, es casi un censo por la población que fue encuestada. Vamos a ver. La verdad es que sí, es una encuesta que se hace a partir de la muestra más grande que se ha utilizado en la República Dominicana para encuesta alguna. Se habla de más de 73.000 habitáculos, es decir, cuando hablamos de habitáculos nos referimos no solo a viviendas, sino a cualquier estructura donde residan personas. O sea, negocio, finca, empresas. Correctamente, es decir. 73.000. Y viviendas. Y viviendas, correctamente. Y eso abarcó más de 220.000 personas que fueron entrevistadas. O sea, es una encuesta, es una mega encuesta. 220.000. Sí. Correctamente. Para que los televidentes tengan una idea, esas encuestas, por ejemplo, la que hablaba ahorita, política, se hace entre 1.100 o 1.200 personas. Así es. ¿Y esta fue entre cuál? Fueron 323.000. 233.000. Claro. Sino aquello es un encuestón. Un encuestón. Así es. Por eso dice que casi es un censo. Correcto. Y otro aspecto de la metodología que corresponde a este tipo de encuesta es que se seleccionan áreas y esas áreas son barridas y son peinadas por completo. Ahí se entrevista a todo el que reside y estamos hablando de más de 900 áreas seleccionadas a nivel nacional, a lo largo y ancho de la geografía. Y esa selección privilegió zonas donde hay muchos inmigrantes. Esa selección se hace completamente Aleatoria. Completamente, de manera que se puede hacer la inferencia después para el universo, que es la población nacional. Y eso es lo que garantiza exactamente, digamos, no solo la integridad de la información, sino la confiabilidad. Así es. En otras palabras, que si con 1.200 personas se puede dar crédito a una encuesta, que la opinión que predomina puede ser la realidad, y cuando se hacen bien las encuestas son la realidad. Correcto. Con 200, ¿cuánto es 200? 221.000. 21.000, hay que suponer que muchas veces más. Se puede intervenir de lo que conozco yo, de que he aprendido. Es que además que hay todo un trabajo preparatorio. No es que alguien alguien en la calle le hacen 3 preguntas y ya. Sí. Hay todo un trabajo preparatorio y hay toda una encuesta que es bien larga de todos los hábitos que están todo incluido aquí. ¿Y por qué está tan metida la Unión Europea en este proyecto que le da tanto apoyo? Ya son 2 encuestas nacionales de inmigrantes. La anterior fue en el 2012. 5 años después. Antes que todo, porque consideramos que es una herramienta indispensable para hacer política pública. Uno no puede manejar, gestionar la migración sin saber cuánta gente hay en el país. Por lo tanto, más allá del sondeo, una encuesta puede llevar mucha más información sobre el tipo, no solo qué tipo, pero el tipo de política pública que uno quiere llevar a cabo. Además, porque nosotros hemos financiado la ENI 2012 y tenía sentido financiar también esta otra etapa de 2017. Donde creo que ha habido una capacitación y transferencia de conocimiento a autoridades locales, gracias también a los expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y se necesitaban fondos que en este momento no estaban disponibles para poder llevar a cabo algo que era novedoso, algo que no se había hecho antes, sobre todo de esta envergadura. Sí, pero esta encuesta, embajador, decepciona a gente que sostienen que aquí hay 1,500,000, 2 millones de haitianos. Y realmente, ¿cuánto que finalmente hay, Frank, para que le haga completarle la pregunta al embajador? ¿Cuánto que da en total 847.000, incluyendo
incluyendo los descendientes, Los que han descendientes. nacido en el país. nacidos en el país. Sí, que ni aún con los que nacieron en el país apenas llega a 847.000, que es a su vez qué porcentaje de la población nacional. El 8%. El 883, pero eso es de todos los De extranjeros, todo- ¿eh? de todos, Todos los inmigrantes y extranjeros. descendientes. Descendientes, ¿eh? Correctamente. Sí. Es- Eso no es una... ¿usted le dan crédito a eso, a esa cifra? Ay, por supuesto, porque ha sido hecho con criterios científicos. No es fácil decir que hay un sinnúmero de extranjeros en el país sin tener ninguna base científica. Pero esto ha sido hecho en un momento con toda la metodología que Frank Cáceres puede aplicar y con conocimiento, con el mejor conocimiento internacional por lo que se refiere a una encuesta de Me inmigración. gustaría, buscando consistencia histórica, en relación a la anterior, ¿cómo se comportan los resultados 5 años después? Pues los resultados se comportan, digamos, iguales. Si las proporciones son las mismas, hablábamos en el año 2012 de 5.4% de la población nacional constituida por los inmigrantes y en este momento estamos hablando de 5.6 y son dos valores que estadísticamente no tienen diferencias. Exacto. Claro. O sea, en eso no ha habido cambios. Pero si nos vamos más lejos, en 1920 la población inmigrante era el 5.5%. O sea que ese valor se ha mantenido 100 años sin cambios. Claro, lo que apoya lo que los demógrafos llamamos el equilibrio homeostático, es decir, la migración es un fenómeno que se produce en todos los países del mundo, unos como receptores y otros como expulsores de población, en función de sus condiciones de desarrollo, ¿no? Y las Sí. condiciones de vida que tenga la población. Es que la migración es un fenómeno de equilibrio de la población. Es como si se derramara agua. Que busca su Se nivel. va a buscar su nivel, va donde hay espacios. Bueno, pero la población haitiana no creció tanto en estos 5 años de diferencia. Creo que 0.4% que creció. Sí, así es. Menos del medio por ciento. Claro, se incrementó en cerca de 40.000 personas. Es decir, 39.600, Exactamente. 40.000 personas. claro. Pero creo que siempre bajo la autoridad de los científicos, digo, la encuesta también está fotografando un momento, por lo Correcto, tanto, sí, así es. fotografó algo en un momento en el 2012 y ahora en el 2017. Esto no significa que el flujo de gente no es la misma gente que ha incrementado de 40.000, es que el número complexivo de personas ha aumentado de 40.000, pero ha habido movimiento, muchos que se han vuelto a Haití, otros que han llegado, por lo tanto uno tiene que tomarlo en cuenta cuando habla de cifras, que es una fotografía en este momento y que el número de extranjeros, no que ha aumentado esta población, que ha aumentado este número de extranjeros. Entonces los inmigrantes, o sea, los que vinieron de Haití, no los que nacieron aquí, ¿cuántos son al año pasado eran? ¿Cuántos sumaban? En total, Los inmigrantes haitianos. 497.000. O sea, se puede hablar de medio millón Medio de millón, inmigrantes haitianos. correcto. No de 1 millón, ni millón y medio, ni para 2 nada, millones. no, es absurdo, completamente. Yo diría que si alguien habla de 1 millón, 2 millones, que lo prueben. Porque nosotros hemos hecho todo, que lo prueben de dónde están 1 millón. 2 millones. Bueno, es que en la subjetividad puede caber cualquier cifra. Me interesaría que compartieran con nosotros y con los televidentes el perfil socioeconómico de sexo de los inmigrantes. ¿También guarda relación con lo que hemos visto o está cambiando ese perfil? No, mira, la inmigración a países como el nuestro y a muchos otros es migración laboral. Laboral, a trabajar. Correctamente. Y en la migración laboral predominan hombres porque el traspaso de fronteras internacionales es más seguro para los hombres. Sí. Y además predominan las edades de adultos jóvenes porque vienen a trabajar. Y eso se mantiene en el tiempo. Si comparamos con el 2005, vamos a ver que son las mismas estructuras por sexo y edad de los migrantes porque la característica no ha cambiado. Es migración laboral. Y la ubicación también. La ¿Dónde? ubicación Los asentamientos. sigue siendo la misma porque ¿dónde se desarrollan las actividades económicas? Por ejemplo, los inmigrantes de origen haitiano que fundamentalmente se ubican
en el comercio, la construcción y la agricultura. Sí. Entonces, la agricultura fundamentalmente en el Cibao. Entonces, los que se dedican a la agricultura están fundamentalmente radicados en el Cibao. La construcción, fundamentalmente Santo Domingo Metropolitano y otras áreas con características similares. Sí. El comercio, Santo Domingo. Claro. Entonces, pero por otro lado, los inmigrantes de otras nacionalidades, que es migración laboral pero especializada, es una mano de obra especializada, donde se realizan actividades económicas de alto nivel de especialización, la zona metropolitana. Claro. Entonces, la ubicación de los inmigrantes de origen haitiano están donde hay construcción, donde hay comercio y donde hay agricultura. Y la inmigración de otras nacionalidades en la ciudad de Santo Domingo y la provincia de Santo Domingo en sentido general. Muy bien. Bueno, donde queda de datos importantes para la política, particularmente se refiere al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros, que según los resultados de la muestra indica unas tasas muy bajas todavía. El 4.8% del conglomerado de origen haitiano, solamente el 5% tenía el documento, el carnet de regularización de extranjeros, y ya hace cuánto, empezó en el 14, ¿sí? O sea, en 3 años, Correcto. apenas el 5%, Frank. Sí, realmente eso parece que no ha avanzado con la celeridad que se deseaba o se esperaba al menos. O sea que las presunciones que hemos estado manejando aquí, por ejemplo, de que es muy lento el proceso, de que no, o sea, muchas dificultades para lograr, están ratificadas ahí. Bueno, por lo Que menos, esa población tiene problemas para regularizarse. por lo menos esas son las cifras que reporta la encuesta, sí. Pero ¿no es cierto también que con este movimiento había un cierto porcentaje de personas que no estaban en el país cuando empezó el proceso? Claro. Precisamente lo que dice el embajador es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo es eso? ¿Que no estaban? Claro, que lo que señalaba el embajador hace un ratito es muy importante. Las personas que estaban en 2012, 12. claro, eran 458.000, ahora hay 500.000. Eso no significa que se sumaron esos 40.000. No, hay un reciclaje. Así que Unos se fueron y otros vinieron. Correctamente. Exactamente. Es decir, de esos 500.000, la mitad llegaron después de la encuesta de 2012. Exacto. Entonces no son las mismas personas, es como el agua del río. Claro. El río siempre tiene una cantidad de agua, pero no es la misma agua. De todas maneras, si es de la mitad, es muy bajo, el 5%, que quiere decir que está pendiente todavía el esfuerzo por hacer que el plan de regularización alcance la meta, que es establecer una población con derecho a trabajar, y otros que no lo tienen, para establecer cuáles son los que son susceptibles de ser extrañados del país y cuáles son los que están autorizados. Para eso es la regularización, ¿no? Claro, yo pienso que la encuesta es un instrumento importante para evaluar ese tipo de aspectos. Entonces se convierte, digamos, en una herramienta para dar seguimiento a ese proceso. Para saber, perdón, saber también que el porcentaje de población, por ejemplo, haitiana, que llegó después que empezó el Plan Nacional de Regularización y por lo tanto no tuvo oportunidad de inscribirse. Eso es muy importante. Sí. Desde el punto de vista, vamos a decir, de los expertos en población y migración, la finalidad última que debe tener un Estado cuando abre un plan de regularización es dar facilidades o previamente solo algunos, porque nosotros hacemos un plan de regularización y más del 50% todavía no tiene ni siquiera haber depositado un documento. Claro. Entonces, la mitad se queda fuera. Sí, mira, por ejemplo, yo fui testigo de excepción de un plan que se implementó en Brasil en el año 89. 89. Y ¿Tú estabas allí? yo estaba allí. Inclusive, si yo hubiese deseado, habría sido beneficiario. Simplemente fue reconocer de diferentes formas, obviamente, a todo el que estaba dentro con fines de administración del Estado. Es decir, poder identificar a quienes están
supone, obviamente, hacerle concesiones de derecho, pero al mismo tiempo beneficiarse de la posibilidad de saber que esas personas existen y obviamente ser sujetas de políticas. Sí, dentro de políticas incluyentes son ciudadanos que residen allí y vía de consecuencia se hace mucho más fácil, como decía el embajador al principio, es decir, administrar el Estado si se sabe de manera fehaciente quiénes habitan en el país, qué características tienen, dónde están, y obviamente eso da más facilidades para lo que es la inclusión, que es lo que persiguen todos los estados del mundo. Bueno, esto obligaría esos resultados, y de alguna manera ya este año, por ejemplo, desde enero, se anunció que se habían, digamos, ablandado los requisitos para la regularización de los que tienen carnet provisionales para ver si se puede avanzar. Y yo creo que algo se está haciendo. Sí. Ya aún después de esta encuesta ya se empezó, a rectificar un poco un plan que era demasiado exigente de detalles que no iba nunca a cumplir esa población y por lo tanto nunca iba a avanzar. ¿Se sigue avanzando en esa dirección? ¿Ustedes creen que se sigue? Embajador, ustedes están vinculados a esos puntos. Yo estoy vinculado, pero no tengo los datos. Estoy esperando que me den los datos del gobierno para saber cuánto está avanzando. Por lo tanto, no conozco las cifras, sé que está avanzando. Vamos a ver lo que va a dar en agosto, cuando tendría que vencer el plazo. Pero si me permite engancharme también a la pregunta anterior, digo, esta otra mitad que no está regular, que no está, decimos, la mayoría están trabajando, están aportando a la economía dominicana. ¿Y ¿no? establece algún aporte específico la encuesta? Bueno, ¿Alguna medición? Esto está más con No, la franja de pero digo, es gente... Que lo que dice es que que un 90 y tanto % de ellos están trabajando. Está trabajando, Sí. por lo tanto quiero decir que otro, esos 250, lo que sea, que no están en el Plan Nacional de Regularización, porque la pregunta era que la relación con el Estado. En este momento están aportando de toda manera, pero son invisibles. Sí. No gozan de ningún derecho, ninguna cobertura, ningún seguro, nada de nada. Por lo tanto, tampoco el mínimo de dignidad humana no está respetado, pero sí que están aportando a la economía dominicana. Por lo tanto, esto creo que es importante en el hacer política pública de tomar esto en cuenta. Bueno, estos resultados también desmienten otro de los elementos que se han estado manejando persistentemente, sobre todo en los medios de comunicación, que esa población no tiene ningún documento de identidad. Esta encuesta dice que el 93% lo tiene, por lo menos tiene el acta de nacimiento. Eso es similar al anterior, creo, ¿verdad? Sí, eso no varió mucho. No varió. Creo que fue el 92 Claro. y Sí, pico por ahí. el anterior. O sea, igual. Sí, eso no varió mucho. Que ese no es el problema fundamental entonces, porque hay 93 de cada 100 que sí tienen documentos. Además, eso guarda coherencia con lo que decía Fran, de que en la composición social de los inmigrantes, pues son jóvenes que vienen a trabajar. Lo lógico es que tengan algún documento de identidad, que puede ser el acta de nacimiento. Correcto. Y en relación a la pregunta que hacía Juan hace un ratito, si hay forma de mostrar la contribución, claro que sí. La encuesta incluye preguntas a partir de las cuales, como se hizo en el 2012, hay un estudio que se hizo con la ENI 2012, elaborado por un prestigioso profesional dominicano, Jeffrey Lizardo, donde mide exactamente, o con altísimo nivel de precisión, la contribución económica de los inmigrantes a la economía nacional. O sea que en esta encuesta también... O sea que ellos no solamente son una carga, por ejemplo, para los servicios públicos, la salud, No, al contrario. Es sino decir, que ellos aportan. Aportan realmente, eso es indiscutible y eso yo pienso que se reconoce. Bueno, hay otros datos que dejan ahí para el Interesante. debate o para las políticas, sería mejor establecido, por ejemplo, los descendientes de haitianos nacidos en el país, los establece en 275,000. Y una parte de ellos, el 37.3%, no tiene acta de nacimiento. Esos son 103,000 personas. De estos datos se infiere que hay 103,000 que nacieron en el país que no tienen, eso sí que no tienen acta de nacimiento. Y es 37.3%. Es alto eso. Claro, y precisamente una de las grandes contribuciones de esta encuesta es que visibiliza
ese tipo de situación y vía de consecuencia facilita la toma de decisiones para resolverlo. Pero eso implica también que tenemos que reconocer que esa población sigue ahí con un problema grande, más de 100.000 personas. Claro, no, definitivamente. Que si los inmigrantes, apenas el 7% no tiene un acta de nacimiento de los inmigrantes haitianos. Los que Es el vienen. 37% de los que nacieron aquí que no lo tienen. Sí, es un problema. Es una cifra dramática. digamos. El ministro de Economía hacía énfasis que una importancia de esta encuesta es que precisamente da lugar entonces a políticas públicas para resolver o por lo menos enfrentar Este es el esas objetivo. situaciones. Eso es el objetivo. Bueno, Entonces, ¿para dónde que va ahora esto? El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el que va a sacar las consecuencias, ¿verdad? Y a hacer planes para atender a la política que sugiere estos resultados. ¿Es así, Frank? Bueno, de hecho... ¿O ustedes van a hacer eso en estadística? No, la estadística es el diagnóstico. Ya ustedes cumplieron su Nosotros parte. somos el laboratorio clínico. Ustedes cumplieron lo suyo, Claro, y ahí están los datos. Exactamente, ahí están los datos y a partir de ahora son instrumentos para políticas. Y el ministerio que lo tiene que interpretar, ¿verdad? Ustedes ya no van a hacer ningún otro documento sobre esto. Mira, a partir de ahí yo pienso que a nosotros no nos queda mucho por hacer como oficina de estadística, a no ser la próxima encuesta 5 años más adelante. me interesaría que volviéramos a un tema que puso el embajador, y es los inmigrantes que vinieron después de haberse abierto el plan de regularización y cerrarse y todos los plazos. ¿Cuántos pueden ser? Y sobre todo, ¿qué pasa? Debe ser un plan de regularización que tiene término o tiene que permanecer abierto como el flujo de inmigrantes, porque lo que nos interesa es que el inmigrante esté dentro de un plan de regularización, no que se quede fuera. Bueno, ¿cuántos son? Mejor, Frank. ¿Y qué se tiene que hacer con ellos? Esto es una decisión soberana del pueblo dominicano, del gobierno dominicano, por el cual yo no tengo nada que decir, sino así mostrar lo que son ejemplos que hay en otros lados del mundo, incluyendo en la Unión Europea. Pero esto es una decisión soberana sobre la gestión. Pero en el documento, en los puntos finales del documento 7 y 8 se establecen, ya en el 8 se establecen sugerencias de políticas Claro, públicas. sugerencia de política pública. En cuanto al proyecto de regularización de extranjeros, por lo menos. Sí, Sí. sí. Así ¿Cuáles es. son las principales Eso, sugerencias? principales sugerencias de política pública. Bueno, la verdad es que las sugerencias que están ahí Y sobre la ley 169. son fundamentalmente las propuestas de los investigadores que elaboraron el Exacto, informe. sí, sí. Claro. Y ya esos investigadores fueron contratados por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y obviamente nosotros respaldamos esas sugerencias que están ahí, pero no son sugerencias propiamente de la ONE, Ok. sí, son de esos investigadores. Son de los resultados, las sugerencias salen de los resultados. Correctamente. Claro. Correctamente. Pero obviamente, como hemos venido diciendo tanto el embajador como quien habla, la encuesta es el mejor instrumento con que cuenta el país para proporcionar insumos para fines de políticas públicas en salud, en educación, en servicios públicos en sentido general y obviamente en ordenamiento, porque si no sabemos cuántos somos, ni siquiera sabemos cuánto necesitamos consumir. Por eso que ustedes están trabajando en el Censo Nacional de Población, Correctamente. que se debe hacer el año que viene. Exacto. Para tener unas herramientas más El año integrales. El 20. En el 20. En el 20, sí, Sí. perdón. Ya gracias a Dios son cada 10 Ya años. porque finalmente, antes- Frank, ¿cómo que va ese trabajo? Ya le están dando los recursos para hacer los preliminares de ese censo. Sí, sí, realmente lo que corresponde, porque un censo es un proyecto de mediano plazo. La gente cree que el censo es un momento, no, el censo es un periodo. Entonces se hace el presupuesto del costo total del procedimiento, del proyecto, y se anualiza ese presupuesto.
La partida correspondiente al 2018 fue... Ya hay una partida para este año para el claro, censo. que fue aprobada por el Ya. gobierno y se está ejecutando Y se está ejecutando. correctamente. Se está, O sea, el censo ya arrancó. arrancó, ¿no? ya estamos levantando la cartografía. Se comenzó por el suroeste, porque eso es un aspecto importante. Se debe comenzar a levantar la cartografía por las áreas de menor movilidad. De Sí. modo que llegado el momento del censo no haya muchos cambios con relación a eso. Exactamente. Entonces se comenzó en el suroeste. Pero ustedes no esperan mucho cambio en la cantidad de la población dominicana, que ha dejado de crecer en términos altos como antes. Así Ya es. el crecimiento de la poblacional, ¿cuántos somos? ¿10 millones punto cuánto? ¿10.5? O sea, alrededor de 10.2 millones de ¿No habitantes. llegamos a 10.5? No, todavía no. Si realmente la población se está incrementando en un promedio de 100.000 personas por año. Es decir, O sea que nuestra tasa de crecimiento poblacional en este momento es de ¿cuánto? 1.2, 1.3%. Estamos a nivel casi de los países desarrollados, en eso se ha bajado mucho. Se ha bajado bastante. Bueno, hay muchos países desarrollados que tienen decrecimiento poblacional, Sí, sí, pero claro, digamos, 0.7. Claro. en el promedio de los países desarrollados, el crecimiento ¿cuánto es? 1, tal vez. Bueno, los países desarrollados depende, porque hay Sí. países que tienen apertura migratoria y a pesar de que la población, digamos, nacional, la nativa, crece muy poco, a veces decrece, pero la población total se incrementa por efecto de la inmigración. Caso de España, que ha tenido descrecimiento poblacional. Italia lo mismo. Italia Italia también. En general Europa. Sí. En general, a no ser sí, algunos Europa. países del este, en general Europa occidental está en esa Sí, situación. es de crecimiento. Claro. Pero sí, la población dominicana está creciendo muy poco. Donde se espera grandes cambios es en el número de viviendas, porque ha habido una... Ha habido un- A pesar de que la población no crece mucho, pero digamos, el parque habitacional sí se incrementa. Se incrementa Se y incrementa. mejora también. Mejora, fundamentalmente por eso. Vamos a agradecerle muchísimo al embajador de la Unión Europea, Gianluca Gripa, y a Frank Cáceres, el director de censos de la Oficina Nacional de Estadística, su compañía esta mañana, y que nos ayudaran a entender el esfuerzo que significa la encuesta nacional de inmigrantes, que no es un instrumento de polémica ni de conflicto, sino un instrumento para el desarrollo de políticas adecuadas a las realidades. Voy a de subrayar la inmigración en voy a el subrayar un instrumento científico, Claro. que no es apreciación. Sí, sí, un instrumento científico que nosotros respetamos mucho. La anterior encuesta igual, nosotros la utilizamos como un instrumento de orientación y por eso nosotros siempre sostuvimos cuando toda la opinión pública gritaba que era que los haitianos no tenían documento de identificación, nosotros decíamos, la encuesta del 2007 demostró que el 92.3% sí tiene un documento, por lo tanto ese no puede ser el principal problema. Hay que ver cuáles son los problemas y entonces atacar los problemas reales, ¿verdad? Así es. Muchas gracias A por la ustedes. compañía de hoy.